Mis amados hermanos y mis muy estimados amigos, tengan todos ustedes un bendecido y plácido día. Nos encontramos en una entrega más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Les recuerdo que este capítulo 5 lleva como título El Instituto del Señor Jesús. Hoy vamos a ver la cuarta parte, Lecciones sobre la muerte. Dice la Escritura: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Mateo capítulo 17, verso 5. Nos dice el mismo evangelista un capítulo atrás: Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 21. Esta no es la primera vez que Jesús habla de su propia muerte. Sin embargo, sí es la primera vez que habla de ella sin reservas, sin parábolas ni símbolos. Anteriormente parecían no haber causado mucha impresión sus palabras, pero esto ahora se convertía en un duro golpe a la moral de sus seguidores. Esta época de la vida de Jesús era muy diferente a la anterior, pues desde este momento comenzó a decirle a sus discípulos la necesidad que tenía de morir. Él mismo habló del lugar y las personas que llevarían a cabo este acontecimiento. Todo esto debió dar un profundo golpe en el alma de los discípulos, pues ni siquiera la promesa de la resurrección los pudo animar, como se evidenció en el momento de su muerte. La muestra más clara del golpe moral en el corazón de ellos fue la reconvención que Pedro le hizo: Maestro, ningún necesario, ningún morir, Señor. ¿Por qué hablas así? Sin duda que la motivación que Pedro tenía era buena, pero muy humana. Era necesario entonces recordarle a Pedro y a todos nosotros que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El Señor tomó una figura muy familiar para los hombres y mujeres de su época. Les habló de la cruz. Esta había sido introducida por los romanos como medio de ejecución, tomada de las antiguas costumbres de tortura asirias. El Señor la tomó con el fin de instruir a todos los que le oían. La instrucción era manifestar la filosofía del reino, la muerte total del individuo, el abandono a las cosas terrenales y la mira en las cosas celestiales. De ahí la seriedad de la reprensión que Jesús hizo a Pedro. Satanás era una expresión muy dura para un discípulo, pero Jesús entendió perfectamente de dónde provenía este ataque. Las palabras de Pedro le recordaron las intenciones del diablo, del adversario o acusador, de ese Yetzer Hará que lo acompañaba en su humana condición. Esto no era otra que el no querer que el Cristo muriera por los hombres. Esta no sería la única vez que Pedro sería zarandeado, como bien lo sabemos, pero le era necesario este brusco despertar, y no solo a él, sino al resto de los discípulos también. Morir es algo para lo que nadie está preparado. Amamos la vida y nos aferramos a ella. Casi siempre estamos viendo lo terrenal, las cosas de los hombres. Allí los puso el Maestro en la encrucijada más dura de resolver. ¿Cómo relacionar la idea de la muerte con el Mesías espiritual? ¿Cómo estar preparados para una noticia así? Alrededor de una semana después de anunciar la necesidad que tenía de ir a Jerusalén a morir, Jesús tomó su círculo más cercano de discípulos y subió al monte Tabor,
ubicado cerca al mar de Galilea, a orar. Para este momento de su vida el círculo se había cerrado muchísimo. Aunque una gran multitud le seguía, solo 3 eran dignos de recibir y oír lo que iba a suceder allí arriba. El Señor no guardaba ningún tipo de rencor con el impulsivo Pedro. Al fin y al cabo, el resto de los discípulos no eran más entendidos que él. Es muy probable que hubieran subido en la tarde y el acontecimiento de la transfiguración hubiese sido de noche, pues ya se adormecían los 3, como nos dice Lucas capítulo 9, verso 32. Sin embargo, la gloria que los envolvió y les hizo permanecer despiertos, también les trajo mucho temor. Al menos un par de milagros ocurrieron allí. Por una parte, la gloria de Dios envolvió hombres mortales y les habló audiblemente. Por otra parte, la misma aparición de Moisés y Elías, lo cual no se describe como una visión, sino como una genuina aparición, nos permite entonces tener 3 lecciones que podemos extraer de la presencia de ellos junto al Señor. Número 1. La salida del mundo de los 2 fue algo inusitado. Moisés fue enterrado por Dios mismo y Elías no probó la muerte física. Ese precisamente fue el tema de conversación que ellos sostuvieron con Jesús, su salida de este mundo. Lucas 9:31. Número 2. Moisés representa la ley. Elías representa la profecía. Así que tanto la ley como la profecía tienen parte en el Evangelio de gracia con su representante Jesucristo. Número 3. Podemos apreciar a Moisés y a Elías como representantes de la iglesia glorificada. Una parte de creyentes siendo resucitados después de la muerte y la otra siendo arrebatados y transformados en vida. No podemos pasar por alto el hecho que estos 2 visitantes fueron enviados a consolar a Jesús en este momento. Quizás un efecto secundario sería concientizar a los discípulos de la muerte de Jesús. Le era algo necesario. Así que ya lo verían como Dios lo ve y no como los hombres lo querían hacer ver. En lo alto de ese monte, estos discípulos recibieron un destello de la gloria divina y un momento de consuelo. Pero quizás, por el temor o el cansancio, Pedro volvió a tropezar con un comentario desafortunado. Lucas 9:33. Aún así, la voz del cielo corroboró la gran verdad, que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, e instó a los discípulos a oírle en todo, incluso cuando hablara de su propia muerte. Pasó la transfiguración y Cristo dio instrucciones a los 3 de guardar silencio hasta después de su resurrección. Allí estaba la promesa de la resurrección en la cual debían meditar, pero no fue así. Esta idea apenas voló por sus mentes, pues volvieron al asunto, como sucede con todos nosotros, los asuntos menos importantes. Volvieron a hablar de Elías. Lo visible muchas veces es de mayor valor que lo invisible. Deberíamos pensar en ello. Al llegar abajo, los demás discutían con los escribas de la región por un muchacho endemoniado. Nuevamente los asuntos terrenales ocuparon al maestro. El fracaso de los discípulos tenía como raíz su poca fe, problema que se originaba en la falta de comunión. Ya llegaría la hora en que lo harían bien. Por lo pronto, seguirían siendo una generación incrédula y perversa. Les agradezco por su atención en este día. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Muchas gracias.